Buenos días, que Dios les bendiga. Usted y yo vamos a abrir por un momento el libro de Isaías, capítulo 31. Mientras los niños pasan, usted y yo abrimos Isaías, y voy a pedirle que tenga ahí San Juan también, San Juan capítulo 5, pero primero Isaías, pero ahí por si puede alistarlo de una vez, San Juan capítulo 5, y vamos a leer primero Isaías capítulo 31. Me dice cuando tiene Isaías capítulo 31, por favor. Amén. Vamos a dar tiempo a algún otro. Amén. Dice la palabra del Señor en Isaías capítulo 31 y versículo número 5. Dice: como las aves que vuelan, así amparará Jehová de los ejércitos a Jerusalén, amparando, librando, preservando y salvando. Padre, te damos gracias, Dios, en esta hora. Gracias porque sabemos que nosotros, como hijos tuyos, tenemos un Dios el cual nos ampara, nos libra, nos preserva y también nos salva. Gracias, Dios, porque podemos entenderlo a través de tu palabra, podemos interiorizarlo, Señor, y a través de eso podemos tener paz, tranquilidad de que hay un Dios que está con nosotros. Gracias te damos por tu salvación, por tu amparo, Señor, porque nos libras de aquellos enemigos, nos libras de la muerte eterna, Señor, y preservas nuestra vida, Dios. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy titulé el mensaje: los beneficios de los justos, o los beneficios que tenemos nosotros al ser justos. Y ahora más adelante vamos a ver un poquito sobre el tema de este primer versículo. Pero San Juan capítulo 5, le dije que lo tuviera por ahí. San Juan capítulo 5 y versículo 24. Me dices cuando lo tiene. Dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Gloria a Dios. Qué lindo. Hay beneficios que los justos, los hijos de Dios, tenemos. Ahora, ¿cuál es la fórmula? O cuál, no fórmula, más bien, ¿cuál es la forma real de que usted y yo podamos tener esos beneficios de Dios en nuestra vida? Hay una forma, no hay ninguna otra, y lo acabo de leer. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna. Esa es la forma real, bíblica, que nos dejó el Señor a cada uno de nosotros para convertirnos en sus hijos, para convertirnos en justos, librarnos de la condenación eterna y tener la vida eterna. No hay ninguna otra. El que oye mi palabra y cree al que me envió, ese va a tener vida eterna.
Lo que pasa es que hay gente que a veces no quiere oír la palabra. Hay gente que no quiere escuchar el evangelio. Hay gente que rechaza la palabra. Hay gente que no le gusta leer la palabra en su casa. Hay gente que le molesta que la predicación dure más de 40 minutos. Hay gente que se impacienta cuando la predicación dura más de 40 minutos. Yo voy a ser honesto. Si bien es cierto, a nosotros se nos enseña que nosotros no deberíamos de utilizar más de 40 minutos predicando. Eso es real, eso se nos enseña a nosotros. Porque después de los 40 minutos es muy normal que la gente pueda perder la atención de lo que uno está hablando. Pero yo digo, está bien, es real, me lo enseñaron, pero ¿cómo a veces no perdemos la atención en una película, en el cine? ¿Verdad? ¿Cómo a veces no perdemos la atención en un partido de fútbol? Terminaron los 90 minutos, es la final, van 15 y 15, terminaron, van los penales y usted quisiera que siga. ¿Por qué no perdemos la atención en ese tipo de cosas, pero cuando es la palabra muchas veces la perdemos? La perdemos porque no es porque está encuadrado que después de 40 minutos yo pueda perder la atención. Es porque yo no estoy tan interesado en lo que se me está exponiendo. Porque si fuera así, yo a los 40 minutos me salgo del cine con las palomitas y la Coca-Cola. Pero no, yo duro 2 horas en el cine y no me duermo. Bueno, estoy hablando de usted, yo sí me duermo. Sí, yo sí me duermo, tengo que ser honesto, yo me duermo en el cine. Tiene que estar la película muy buena, a mí me cuesta mucho esa parte. Me duermo en la casa viendo una película. Si llega media hora antes, se hace fila. Cierto. Entonces, ¿por qué nosotros cuando es la exposición de la palabra muchas veces nos indisponemos a ella? Entonces no es como tan real aquello, porque si fuera tan real todo esto, yo perdería la atención en todas las cosas, en el 100% de las cosas que a mí se me presenten. Pero nosotros perdemos la atención en lo que no nos interesa tanto, y dígame si es verdad o es mentira, pero nosotros perdemos la atención en lo que no nos interesa tanto. ¿Qué hace mucha gente en los cultos? Mucha música, 1 hora, hora y media de música, y la gente está tranquila porque de alguna forma sus emociones están siendo tocadas. Pero cuando la palabra llega, la persona se bajonea, pero debería ser diferente. Porque cuando alabamos al Señor, no sé, por 40 minutos, por 45 minutos, nuestro espíritu, vamos a ver, si yo no me moví a través de las emociones y fue más un enlace directo con Dios en medio de los cánticos, en medio de la alabanza y en medio de la oración, si no fue a nivel emocional, quiere decir que yo después de esos 45 minutos, 50 minutos de alabanza, 35 minutos, no sé cuánto, yo debería estar listo para recibir la palabra. ¿Cierto? Porque mi espíritu estuvo apegado a Dios, estuvo en adoración real a Dios. Mi mente y mi corazón estaban adorando a Jesús. Y cuando yo adoro a Jesús, algo se tiene que despertar internamente. Y cuando viene la palabra, yo la tengo que recibir de una forma rica y agradable. Y no tendría por qué molestarme después de 45 minutos de exposición de la palabra. Perdón que haga toda esta explicación antes de empezar a predicar. Y ya llevo como 10 minutos y no he empezado. Pero es necesario que a veces nosotros entendamos este tipo de cosas. Amén. Levánteme la mano, por favor. ¿Cuáles personas de las que están acá? A veces ni eso hacemos. ¿Cuáles personas de las que están acá quisieran gozar de los beneficios de Dios? A mí me dicen eso y yo levanto las 2 manos y yo digo: Señor, yo quiero gozar de todos tus beneficios, Dios. Pero hay gente que ni tan siquiera levanta la mano con eso.
le da pena, pero va a un estadio y grita. Y va a un concierto mundano y grita y canta. ¿Ah? Y cuando el predicador dice, ¿cuántos quieren los beneficios de Dios? Me da pena levantarla, pero en el estadio me desgalillo con Marc Anthony. Hello, pero es real lo que yo estoy diciendo. Pero cuando tiene una situación, entonces dice, yo quisiera tener los beneficios de Dios. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Wow, para mí es hermoso. Para mí es hermoso, un pasaje como eso es hermoso. Yo digo, gracias Dios, de verdad, gracias. Y nunca quites de mí el deseo de oír tu palabra. Nunca quites de mí el deseo de leer tu palabra. Porque ella es la que me da vida, es la que me libra de la condenación eterna. Amén. Dice Efesios capítulo 2 y verso 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Qué hermoso saber, hermanos y hermanas, qué hermoso saber que usted y yo ahora le pertenecemos a la familia de Dios. Es decir, que todos los que hemos oído el Evangelio, todos los que hemos oído su palabra, que todos los que hemos creído en Jesús, ahora tenemos la bendición, porque es una bendición, de pertenecer a la familia de Dios. Y ya nosotros no estamos ahí andando como personas, diría mi mamá, como al garete. Ya nosotros somos miembros de la familia del Señor. Ahora sí, ¿qué dice Isaías 31:5? ¿Alguien me lo puede leer, por favor? Que fue con el versículo que comenzamos. Alguien, uno, solo uno, fuerte. 31:5 de Isaías. Gracias, Vanessa. Amén. Quiere decir que todos aquellos que somos hijos de Dios, amén, somos hijos de Dios por medio de la fe que hemos tenido en Jesucristo, ¿cierto? Todos nosotros de alguna manera podemos experimentar en nuestra vida las bendiciones de Dios, como nos la menciona el texto que acaba de leer Vanessa en Isaías capítulo 31 y versículo 5. ¿Cuáles son aquellos beneficios o bendiciones que nuestro Dios hace a favor de sus hijos, a favor de los justos? Bueno, precisamente este versículo nos muestra a nosotros que Dios hace 4 cosas hermosas o 4 cosas preciosas a favor de los que son justos, a favor de los que son salvos, a favor de los que son sus hijos, no de otros. Y esto quiero que quede absolutamente claro. ¿Y cuáles son esas 4 cosas? Nos ampara, nos libra, nos preserva y nos salva. Esas 4 cosas Dios hace para con su pueblo. Esas 4 cosas Dios hace para con sus hijos. Esas 4 cosas Dios hace para con sus justos. Esas 4 cosas Dios hace para los que son salvos. Ahora sí, yo quiero que veamos cada una de ellas por medio de la palabra de Dios. Que cuando digo por medio de la palabra de Dios, ¿qué quiero decirle? Yo quiero respaldar cada una de estas con la misma palabra de Dios. Entonces, Dios
ampara a sus justos y a sus hijos. Busque Job capítulo 1, por favor. Job capítulo 1, y vamos a desarrollar el primer punto que tiene que ver con que Él nos ampara. Me dice cuando tiene Job capítulo 1. ¿Lo tienen? Versículo número 10. Dice la palabra del Señor así: ¿no le has cercado alrededor a él? Y a Job 1:10, ¿no le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. En el texto original, la palabra amparar, que es el primer punto que yo quiero desarrollar, tomado de Isaías capítulo 31 y versículo 5. En el texto original, la palabra amparar es la palabra en hebreo ganán, así como suena, ganán, tildado en la última A, y que literalmente significa cercar. Cuando se escribió el pasaje, en el original lo que quería decir era que cercaba. ¿Por qué le estoy leyendo Job? Dice, ¿no le has cercado alrededor? Y sigue diciendo, ¿verdad? Entonces, esto significa que todos aquellos que somos justos, que somos salvos, que somos hijos de Dios, tenemos una protección especial de parte de nuestro Dios. Él es como una cerca alrededor de nuestra vida para protegernos. Yo no sé, yo vengo de Limón, allá de la Bananera, pero la gente que se ha criado en el campo, ¿verdad? Yo, por ejemplo, recuerdo una finca que tenía un señor que se llamó Trino Blanco, o sí, se llamó porque yo creo que ya murió. Y él tenía a su alrededor de la finca unas cercas de alambre de púa, ¿verdad? Él tenía ganado, él tenía varios árboles, entre ellos manzana de agua, tenía naranja y todo eso. Y él cercaba para que no le hicieran daño, ni a su ganado, ni a sus árboles, ni se le comieran las frutas. Pero uno carajillo, chiquillo, llegaba, agarraba esta para abajo, esta para arriba, metía el pie, aunque quedara la camisa pegada, usted llegaba con 3 huecos en la camisa, después tenía que oír a la mamá hablando, ¿verdad? Pero usted cruzaba la cerca, agarraba las manzanas, agarraba las naranjas y se metía al río que pasaba por la finca de él. Esa es una cerca que al final cualquiera se la brinca, cualquiera se la pasa. Pero cuando Dios hace una cerca alrededor de nosotros, cuando la protección del Señor está ahí, no hay nadie quien se la pueda pasar. No hay absolutamente nadie que te pueda tocar si Él no lo permite. ¿Me está entendiendo? Entonces hay un amparo de Dios. ¿Para quién? Para sus hijos. Aunque Trino Blanco no quería que le tocaran las manzanas, yo le agarraba las manzanas. Aunque el enemigo quiera tocarte, si estás cercado por Dios, nadie te va a tocar. Qué lindo saber eso. Aunque el enemigo quiera venir a tu vida, Dios te protege de todos aquellos que te quieran dañar en algún momento, de los que quieran dañar tu familia. Dios te va a proteger. Dice el Salmo capítulo 34 y verso 7. Dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende.
Entonces, Dios acampa a nuestro alrededor, ¿cierto? ¿Y qué hace? Nos defiende. Estamos cercados por Él. Eso nos declara la palabra de Dios, que ese ángel del Señor acampa ahí a nuestro alrededor, está con nosotros. Pero dice otro salmo, capítulo 3 y verso 13, lo leo, 3:3, porque puede sonar a 13, no, 3:3. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Yo no sé ustedes si en algún momento han visto unas películas de esas de ciencia ficción y han visto que hay un escudo y el que tiene el escudo nadie lo puede tocar ni nadie le puede llegar y estando en el escudo está protegido. Eso es una película de ciencia ficción, pero yo hoy les estoy hablando algo sumamente real, que cuando el escudo de Jehová está con nosotros, la protección de Dios está sobre sus hijos. Nadie nos puede tocar. O sea, lo que yo le estoy diciendo es real. La cerca de Trino Blanco la gente se la brincaba. Las películas de ciencia ficción son ficción, lo acabo de decir. Pero la protección de Dios, el amparo de Dios es real para con sus hijos. Es real para con todos nosotros. Y quiero decirle algo más importante todavía. Dice el Salmo 125:2. Es más, y le voy a pedir que lo lea conmigo, por favor. Salmo 125:2. Eso para terminar el primer punto. Me dicen cuando lo tienen. Salmo 125:2 dice: como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y no es una película, no es una cerca de alambre de púa, no son unas latas de zinc, es la presencia de Dios desde ahora y para siempre, por la eternidad. No hay nadie, hermanos. O sea, cuando yo le estoy diciendo a usted, ahora, esto es lo que nos venden a nosotros muy rápido, muy fácil, muy manipuladamente, muy sutilmente. Lo que nos venden a nosotros es que estos beneficios son para todos. No. ¿Cómo, pastor? No. Claro que aplican, pero esa parte, y yo siempre trato de decir esto, abajo, esa parte no nos las explican, esa parte no nos la dicen. Y el pueblo queda engañado y queda diciendo yo recibo, eso es mío, y así quedará diciendo yo recibo. Puede declarar, puede decretar y puede hacer lo que le dé la gana. Eso no es bíblico. Para que usted obtenga estos beneficios, usted tiene que ser una persona justa. Usted tiene que ser un hijo de Dios. Usted tiene que ser renacido. Usted tiene que haber sido salvo por Jesucristo. Si no, estos beneficios, por lo menos el primero, bueno, y los 3 restantes tampoco los va a tener. Porque no es para toda la gente. Ojo, es para toda la gente porque Dios quisiera que toda la gente lo tenga. Pero no es para toda la gente porque toda la gente no ha querido tenerlo. ¿Me estoy explicando? Sí fue para toda la gente, pero no toda la gente la tiene. Entonces la gente llega al templo sin ser salvo, sin ser justo, y le dice, eso es para usted, recíbalo, créalo, decrételo. Y nunca le dijeron, Juan capítulo 5 y verso 24. Nunca. Entonces la gente se va engañada para afuera, diciendo, yo tengo la bendición de Dios. Ojo, y le voy a decir esto, y puede que le vaya bien, pero no es la bendición de Dios la que está contigo.
Entonces la gente sigue velada se dice. La gente, hay que decirle esto: como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre, para con nosotros, para los hijos. Los hijos de Dios no tenemos que tener temor. ¿Sabe por qué? Porque el amparo de Dios está sobre sus hijos. Y vea lo más hermoso: el amparo de Dios está sobre sus hijos, y no es por un momento. El amparo de Dios está sobre sus hijos para siempre. Cuando usted está enfermo, así que usted dice, ya no soporto, ahí está el amparo de Dios. En todo tiempo yo tengo que saber que es para siempre. Y decir, gracias Señor, porque tú me amparas en todo momento. Cuando usted siente que la gente te abandonó y te dejó, los hermanos de la iglesia, tu familia, la gente que te conocía, el amparo de Dios se sigue manteniendo para contigo. Aunque se vaya quien se vaya. Amén. Número 2. Voy a pedirle a alguien que me lea fuerte y claro el Salmo 54:7 para pasar al siguiente punto. Salmo 54:7. ¿Recuerdan las 4 cosas o 4 palabras que vamos a desarrollar? Nos ampara, nos libra, nos preserva y nos salva. A partir de ahí, tomados de Isaías 31:5 es que lo estamos haciendo. Alguien que me lea fuertemente Salmo 54:7, por favor. Eso, así. Usted, Cindy, que la tengo aquí de primera. Porque Él me ha librado de toda angustia, y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. Amén, gracias. Y el que tercero y el cuarto que sonó por ahí, ahorita me leen un versículo. Hay muchos. Dios, como punto número 2, Dios siempre está librando a sus hijos. Y Cindy acaba de leer el pasaje de Salmo 54:7. La palabra librar significa sacar o preservar a alguien de un mal o un peligro. Eso es lo que significa la palabra librar. O sea, evitar un peligro o evitar un daño. Ese es el significado de la palabra librar. Pero déjeme decirle que muchas veces las malas decisiones que usted y yo tomamos o realizamos, eso hace definitivamente que se vengan situaciones difíciles a nuestra vida. Las malas decisiones siempre van a traer situaciones difíciles a nosotros. ¿Por qué? Porque de alguna forma usted y yo nos enredamos en problemas, en conflictos de los cuales muchas veces no tenemos ni la sabiduría, ni la paciencia, ni la forma de poder salir de ellos. Entonces se nos vuelve demasiado complicados. Y al volverse complicados, no encontramos la manera de librarnos de las malas decisiones que nosotros cometimos y de las situaciones que van a desencadenar las malas decisiones que nosotros tomamos. Pero nuestro Dios, ese Dios de inmenso amor, siempre interviene a favor de sus hijos. Dios siempre va a intervenir a favor de sus hijos. Tenemos que saber que esta palabra librar, y aquí sí se la voy a dar en el original, esta palabra librar es la palabra en hebreo natsal, así se dice, natsal, con T y sal, natsal, que literalmente significa arrebatar. Eso es lo que significa librar, arrebatar. Quiere decir que el que oye su palabra y cree al que le envió, no tendrá condenación, ¿cierto? Juan capítulo 5 y verso 24. Ahora ha pasado de muerte a vida eterna.
¿Por qué estoy repitiendo otra vez el pasaje? Porque entonces aquellos que hemos oído, aquellos que hemos creído y aquellos que hemos entendido, Dios mismo nos libró, o sea, nos arrebató de la condenación a la vida eterna. Y si eso a usted le parece poco, se lo voy a volver a decir. Si Dios no hubiera tomado la decisión por medio de su Hijo de enviarlo a Él al mundo, hoy usted y yo estaríamos condenados. Pero Él, al enviar a su Hijo, y usted y yo al oír, al creer y al entender, inmediatamente nos arrebató, se lo voy a decir así, del puro infierno, que era donde teníamos que ir. Nos arrebató de las garras del enemigo, donde íbamos a estar por una eternidad condenados. Nos arrebató y nos trasladó. Y yo siempre utilizo eso, y nos posicionó. ¿Nos posicionó dónde? En Él. ¡Wow! Donde estaba perdido, me quitó, me libró, para tener la palabra que estoy diciendo. Pero cuando yo voy al original, al hebreo, según Salmo 54:7, yo me doy cuenta que Él me arrebató y me posicionó. Y yo digo, ahora decía William, decimos que vamos a estar en la presencia de Dios. Decía William la palabra simulacro. Y hay gente que ni en el simulacro está pasando la prueba. ¿Cómo quiere ir al otro lado? Y mi pregunta es, ¿será que de verdad somos salvos? ¿Será que de verdad hemos entendido la justificación? ¿Hemos entendido la salvación que usted y yo tenemos? Es más, hemos entendido el sacrificio que Jesús hizo por usted y por mí. Cuando yo entiendo el sacrificio que Jesús hizo por mí, entonces yo me comporto de una forma diferente. Amén. Adoro diferente. Amén. Me rindo diferente. Pero yo tengo que haber comprendido. Por eso es importante que para que usted y yo seamos justos, tenemos que haber oído el Evangelio, tenemos que haber creído al que le envió, pero tenemos que haber entendido el Evangelio. Cuando yo entiendo el Evangelio, yo me doy cuenta que yo tengo que ser un adorador de verdad, una persona que vengo a Él de verdad. Pero cuando a mí me falta esa parte, es porque hay algo que no se me ha encendido. Hay algo que yo no he entendido de la palabra. Hay algo que todavía no ha hecho clic conmigo. Y yo tengo que darme cuenta de eso. Hermanos, estamos viviendo los últimos tiempos. Los últimos tiempos. Y puede que venga antes de que yo me muera, puede que yo me muera antes de que Él venga, pero cualquiera que sea está cerca. Amén. ¿Y cuál es mi posición en la tierra? ¿Cómo me comporto yo en la tierra? Por eso decía anteriormente, nosotros para algunas cosas me da pena levantar la mano, me da pena leer la Biblia, me da pena decir que yo quiero gozar de los beneficios de Dios para conmigo como justo, pero no me da pena hacer algunas otras cosas. No me da pena que los vecinos me vean o me oigan diciendo cosas cuando creen ellos que yo soy cristiano. Eso sí no me da pena. No me da pena que los vecinos me oigan pegando 4 gritos y diciendo malas palabras. Eso no me da pena. Y soy cristiano, soy justo, soy renacido, soy salvo, soy redimido, soy perdonado. Y me comporto como una persona cualquiera, pero quiero los beneficios de Dios. El que puede ser librado o el que puede ser arrebatado es a la persona justa, es a la persona salva. Nosotros deberíamos decir: Dios, gracias por librarme de las garras, por librarme del infierno. Cuando yo recuerdo que yo pudiese
ir al infierno, yo lo único que tengo que decir es gracias, Señor. O sea, es que no puedo hacer nada más que darle gracias, pero gracias de verdad, gracias en adoración, gracias en exaltarle a Él por lo que hizo. Entonces Dios siempre va a intervenir a nuestro favor. ¿A quién? A sus hijos. Ya lo expliqué ahora. Dios va a intervenir con su poder a favor nuestro. ¿Para qué? Para de alguna forma podernos sacar de aquellas situaciones que usted y yo estamos viviendo complicadas. Ahora sí, hablé de la parte espiritual. Yo ahora estoy hablando de la parte terrenal. Dios tiene el poder para librarnos, para arrebatarnos de aquella gente que nos quiere hacer daño. ¿Tiene usted enemigos? ¿Reconoce a alguien que usted dice, yo le caigo mal a esa persona? Es más, esa persona se reiría, sería feliz viéndome mal. Bueno, Dios te arrebata de ahí, Dios te libra de eso, porque Dios libra a sus hijos, Dios cuida a sus hijos. Dios lo puede hacer, pero a sus hijos. ¿Entendió? A sus hijos, no a los que no son hijos. Ay, pastor, todos somos hijos de Dios. Mentira. No todos somos hijos de Dios, todos somos creación de Dios, pero hijos solo el que hace lo que yo expliqué. Justos solo los que hacen lo que yo expliqué. Usted oirá a la gente de la iglesia tradicional que todos somos hijos de Dios. Eso es falso, eso no lo dice la Biblia. Dios nos creó a todos, pero no todos somos hijos de Él, o no todos son hijos de Él, porque yo sí lo soy. ¿Me está entendiendo? Cuando en nuestra vida vienen estas situaciones graves de salud, por ejemplo, yo recuerdo, hay momentos en que la ciencia o la medicina tiene que intervenir a alguien quirúrgicamente. Yo recuerdo que el 11 de agosto del año 2010, a mí va a ser exactamente 13 años, a mí me intervinieron de las tantas quirúrgicamente de la vesícula. Pasaba momentos muy malos con mucho dolor y decidieron quitarme la vesícula. ¿Qué hizo la parte ciencia, la parte medicina? Intervenir para quitar, o sea, para arrebatar algo que me causaba dolor. Pero desde la parte divina, Dios no necesita un bisturí literal para arrebatarte de tus dolores, de tus situaciones, de tus complicaciones, de tus temores. Dios te arrebata, te quita, te traslada, te libera. Yo sí necesité de la parte médica, pero hay cosas que Dios puede hacer con nosotros desde el punto de vista de intervención divina, o sea, del poder divino, que nadie lo puede detener. Yo tuve que sufrir meses, 2 veces por semana, paraba en emergencias, 2 veces por semana tendido en un piso revolcándome hasta que me ponían algunos medicamentos para calmarme en el dolor, hasta que el médico dijo, bueno, vamos a operarlo y vamos a quitarle la vesícula. A veces nosotros estamos tendidos en el suelo, a veces de tristeza, a veces de dolor, a veces de soledad, de las situaciones que usted pueda decir, y Dios puede decir, yo voy a intervenir con mi mano poderosa y divina y te voy a levantar del suelo. Pero para que Dios haga eso y te arrebate del suelo, te libre de lo que estás viviendo, debemos de ser sus hijos. Hay algo que no lo podemos quitar, y es que usted y yo tenemos que ser hijos de Dios para que esto suceda. Amén. Y entonces eso nos libra, nos cambia nuestra historia, como aquel Salmo 30:11, que cambia nuestro lamento en gozo y nuestras lágrimas en alegría. ¿Cuándo qué? Cuando Dios entra, arrebata, libera, hace algo diferente desde la parte divina. Amén. Y solamente para terminar este punto número 2, quiero leerle Primera de Tesalonicenses. Si lo busca en 10 segundos, lo lee conmigo. 1,
2. Primera de Tesalonicenses 4, verso 16 y verso 17. Le quedan 5 segundos para que lo encuentre ahí. Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17. ¿Lo tienen? Eso, excelente. A los 9 segundos lo encontraron. Dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Aleluya. ¿Por qué quiero leer ese pasaje de último? Porque Dios ha prometido librar, o sea, otra vez, arrebatar a todos sus hijos de los juicios que vienen sobre el mundo. Hay un juicio que viene sobre el mundo, pero Dios ha prometido, según Primera de Tesalonicenses 4, librarnos a usted y a mí como hijos de Él que somos. Dios ha prometido arrebatarnos a usted y a mí de los juicios que un día los inconversos van a tener, pero que usted y yo vamos a ser arrebatados y nos vamos a juntar con el Señor en las nubes. Punto número 3. Alguien que me lea Proverbios 3:26, por favor. Vamos a desarrollar la palabra preservar. Proverbios 3:26. Uno de los que ahora leyó junto con Cindy ahí. 3:26 de Proverbios a la 1. 3:26 de Proverbios a las 2. Porque el Señor será tu confianza y Él vencerá tu pie de ser preso. De quedar preso. Excelente, gracias Luis. El Señor preserva a sus hijos de todo aquello que nos puede dañar. Según el diccionario, la palabra preservar significa proteger anticipadamente. Eso es lo que según el diccionario significa. Pero proteger anticipadamente ¿a quién? A alguien o algo de un determinado peligro al cual se pueda exponer la persona. Perdón. Es decir, que preservar se convierte de alguna forma en la acción de evitar que algo pueda causar daño a la vida de alguien. Pero la palabra preservar también significa desde el original, y hoy me di a la tarea de hablarle las palabras en el original para que logremos tal vez entender un poquito más. Y la palabra en el original, en el texto, es la palabra hebrea pasak, con K y J al final, pasak, que literalmente significa pasar por alto. Entonces, preservar significa en el diccionario proteger anticipadamente. Pero desde el punto de vista original o desde el punto de vista del hebreo, significa pasar por alto o saltarse algo. Eso es lo que quiere decir el original. Y déjeme decirle que de esta palabra, pasak, viene la palabra Pascua. Esa palabra que fue el momento en el cual, ustedes recuerdan, el ángel de la muerte pasó por alto.
todas aquellas casas en las cuales la sangre del cordero estaba en los dinteles de la puerta para que no muriera el primogénito de cada familia, ¿recuerdan? Y entonces el ángel de la muerte pasaba y pasaba por alto, ¿me está entendiendo? Pasaba por alto donde en los dinteles estaba pintado o teñido o puesto la sangre. Y entonces pasaba por alto y el primogénito de aquella familia no moría. Pero solamente no morían los primogénitos de la familia en la cual el ángel de la muerte lograba ver que en los dinteles estaba la sangre. Si esa sangre no estaba, el primogénito de esa familia moría, así como murió el primogénito del faraón. ¿Me está entendiendo? Cuando nosotros logramos entender esto y nos damos cuenta que usted y yo hemos sido comprados a precio de sangre, esa sangre es la que hace que nosotros seamos guardados, pero para salvación. Porque a veces, no sé si usted ha escuchado o lo dirá, o lo ha dicho en su momento, que la sangre de Cristo le cubra. Se va el familiar, el esposo, el hijo, que la sangre de Cristo le cubra. Eso no está bien dicho, eso no es bíblico. La sangre de Jesús no es para cubrir. La sangre de Jesús fue para salvar. Punto. No sé si alguna vez lo ha dicho, si lo dice, ojalá no lo vuelva a decir. Mejor dígale que Dios le guíe, que Dios le guarde, que el micrófono se encienda, no sé. Me escuchan, ¿verdad? Normal. Entonces, la sangre del cordero tiene poder para salvación. Y guarda de alguna forma, yo quiero que me entienda eso, casi que no lo quería decir. Guarda, pero guarda para la vida eterna, porque fue derramado. No es que la sangre me guarda de que no me asalten, no, eso no sucede. Que póngase un dije de una cosa y vuélvalo para atrás, eso no pasa. O sea, hay cosas que nosotros tenemos que qué lindo me sentía con micrófono, pero es que me oía bonito. ¿Cómo me oían ustedes? Bonito. Entonces, cuando se veía eso, a lo que quiero llegar para proseguir, es que pasaba por alto, o sea, preservaba la vida del primogénito. Así Dios nos preserva a nosotros de todo aquello anticipadamente. Dios tiene el poder para guardarnos a nosotros, pero ¿a quiénes? Vuelvo yo a repetir y lo he dicho en cada punto de los que he desarrollado. ¿A quiénes? A los que somos sus hijos. Amén. No a los otros. A veces nosotros le hablamos a un inconverso y le decimos que la bendición, no, primero tenemos que decirle al inconverso que él tiene que llegar a la salvación, a entender, primero tiene que reconocer sus pecados. Amén. Para que después entonces Dios pueda hacer algo en la vida de esa persona. Pero si el inconverso no logra reconocer sus pecados, que tiene pecado, que necesita que Jesús lo liberte, le preserve su vida eternamente, cuando hablo es para la eternidad, que le preserve eso. El inconverso no va a entender esto, ojo, no lo va a entender y tampoco lo va a obtener, porque no es la forma de obtenerlo. Esto no es de una varita mágica, esto no es de que yo le hable 3 palabras bonitas. Esto es de que el inconverso tiene que entender, reconocer que es pecador, reconocer que necesita la salvación, reconocer que no se va a salvar si no oye el evangelio, reconocer que no se va a salvar si no cree en el que le envió, reconocer que no se va a salvar si no entiende el evangelio, punto. Tan sencillo como eso, no hay otra cosa más.
Y entonces a partir de ahí va a poder gozar de los beneficios de Dios. ¿Para quién? Para con sus justos. Le digo algo, hermano, usted y yo tenemos beneficios, muchos beneficios en el Señor, pero a veces los dejamos pasar porque hemos cerrado nuestro corazón, porque queremos seguir oyendo lo que nos gusta, porque queremos seguir viendo que saquemos demonios y que peguemos 4 gritos y que el otro brinque y salte, porque no hemos entendido el evangelio. Ahora, pastor, ¿usted no cree en los demonios? Sí, hay gente que podría de alguna forma ser tocada por esto, claro, lo dice la Biblia. Pero tampoco voy a estarle sacando demonios al pobre que está ahí con un ataque de epilepsia, porque en todo lado quiere ver demonios. Nosotros tenemos que tener discernimiento, y cuando entendemos el evangelio vamos a poder ampliar nuestra mente y darnos cuenta de todo lo que nos preserva el Señor a nosotros, de todo lo que Él nos guarda a nosotros. ¿Ha pasado usted por un lugar donde acaba de pasar un accidente y a veces la gente dice, uy, apenitas pasé? Uno tiene que verlo más allá y decir, wow, ¿qué hubiera pasado si hubiera sido yo? Gracias Dios, me libraste. Y los que están ahí, Señor, ayúdalos. No es que me alegro porque arrollaron a los otros, no. Es que pido por los otros, pero agradezco porque yo no fui. ¿Por qué? Porque Dios me preservó, me guardó. Anticipadamente sabía que eso iba a ocurrir. A veces nosotros no logramos ver más allá, hermanos. Yo a veces cuando tengo situaciones así, yo digo, Señor, ¿de qué me guardaste? Hace algunos meses salí de hacer una extra en el hospital de Alajuela, y en la pista, ahí por donde está la Firestone, a las 10 y resto de la noche, la moto. Un domingo a las 10 y resto de la noche, yo tenía que trabajar el otro día, aburrido, pensando qué hacía, pero inmediatamente yo digo, Señor, ¿de qué me guardaste más adelante? Me estás preservando la vida. Aquí o alguien me ayuda o tiro esta moto en esa zanja y me voy, pero algo hago. Y ya después pude solucionar. ¿Qué le estoy diciendo? Que en todas las cosas que nosotros vivamos o pasemos, en medio de que nos sentimos abrumados, porque yo no que, si usted me dice, pastor, ¿usted estaba contento de que se quedó ahí? No, jamás, yo no estaba contento. Estaba aburrido porque se me dañó la moto. Pero hay algo que se enciende en la mente de uno, hermanos, cuando uno sabe que Dios en todo momento está con uno. Y yo digo, Señor, me estabas guardando de algo. ¿Será que más adelante mi vida iba a correr peligro de verdad? Me iba a estrellar, alguien me iba a atropellar, y eso empieza a darme paz. Y a decir, lo que pasó no es nada. Los colones que vengan que haya que arreglar no es nada. Lo otro no es nada. Eso va a tener arreglo. Cuando yo logro entender eso, yo me voy a dar cuenta que Dios preserva mi vida. Amén. A veces a usted lo deja el bus y dice, chofer desgraciado, que no sé qué. No. Usted no tomó ese bus porque Dios no quería que usted tomara ese bus. O la otra es por dormilón, levántese temprano. Porque no le voy a decir que Dios está ahí. No, a veces es por dormilón. Porque duró mucho en el baño, porque se quedó hablando de camino. Pero yo tengo que saber darme cuenta de dónde Dios me preserva a mí. Y sabe una cosa, y con esto termino el tercer punto. Dios tomó la decisión de preservarnos a nosotros, sus hijos, la vida por la eternidad. Eso es lo más importante. Él decidió, nos escogió. Es que yo no sé si usted no se vuelve a ver y dice, puñica, yo voy a ir al reino de los cielos, no me lo merezco. Es que hay algunos que dicen, ay, yo sí, no, yo no me lo merezco. Pero gracias a Él me preservó la vida, me guardó.
Yo digo, yo desde que estuviera muerto, desde los 20 y tantos de años, es que a mí me hubieran quitado la vida, a mí me hubieran matado. Solo Dios me preservó a mí la vida, sabiendo que yo iba a ser instrumento de Él, porque Él ya me había escogido para un día yo poder estar con Él en la eternidad. Desde ahí me preservó la vida, me guardó entre tanta gente que mataban en situaciones ilícitas. Y Dios me guardó a mí, siendo yo un impío. Por eso es que cuando nosotros llegamos al Evangelio, tenemos que llegar al Evangelio de verdad. Tenemos que llegar al Evangelio con agradecimiento. Tenemos que llegar al Evangelio con un cambio en nosotros. Pero si no, no. Cuarto y termino. Alguien que me lea Hechos, capítulo 2 y verso 40, por favor. Y voy a hablar del último tema, de la salvación. Es rápido. Nuestro Dios nos salva a sus hijos por medio de Jesucristo. Hechos 2:40. Léalo, Vanessa, veo que ya lo tiene. Léalo, por favor. Y con otras muchas palabras testificaba y le exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Gracias. Posiblemente, yo creo que todos los cristianos, no sé, sabemos y hemos creído de alguna forma que somos salvos por medio de Jesucristo. Pero surge la pregunta: ¿comprendemos nosotros qué significa ser salvos? O sea, ¿lo logramos tener claro lo que significa ser salvos? Y yo quiero terminar diciendo esto porque muchas veces uno ve, no estoy hablando solo a nivel de iglesia de la cual yo pastoreo, no. Uno habla con muchos cristianos o con mucha gente, pero al final le queda a uno como la incertidumbre, la duda, la incógnita, de verdad si esa persona con la que yo hablé de alguna forma comprende el significado de ser salvo. Porque hay algo que uno de alguna forma dice, no está bien, no está bien. Y yo creo que nosotros, ahora sí estoy hablando para nosotros deberíamos de comprender el significado de la salvación. Y lo primero que tenemos que entender, y por eso yo a veces soy tan insistente o tan reitero en algo, y es para que a nosotros nos logre quedar claro. O sea, a veces la gente puede decir: pastor, ¿por qué usted repite tanto eso? Cuando yo repito tanto algo es porque yo quiero que eso quede listo. O sea, no es porque ni tengo nada que decir o porque se me olvidó lo que tenía que decir. No, es porque yo sé de alguna forma que lo que quiero transmitir está dentro de lo más importante. Entonces, para mí lo más importante de lo que yo he dicho hoy, sí están las 4 cosas o palabras que encontramos en Isaías capítulo 31 y verso 5. Pero para mí la parte más importante que yo quiero transmitir es que no es, vamos a ver, pues sí, yo quiero que usted sea partícipe, goce, obtenga los beneficios de Dios para con usted como justo. Pero yo lo que intento de alguna forma es que usted logre comprender cómo va a tener usted los beneficios de Dios siendo justo. Pero ahora, y la persona puede decir: ¿soy o no soy justo? ¿Soy o no soy salvo? ¿Soy o no soy hijo de Dios? Hay gente que todavía tiene la duda de si es hijo de Dios. Uno habla con gente que asiste a las iglesias y la gente no sabe si es salva. Entonces, ¿qué es lo más importante para mí? Lo más importante de lo que yo he dicho hoy está en San Juan capítulo 5 y verso 24. Ahí está lo más importante. Ahora sí, yo quiero que usted reciba los beneficios, pero para mí lo más importante es cómo tiene que estar usted y cómo debe de ser una persona para poder obtenerlo. Tiene que aprender a oír, pero a oír la palabra.
La persona no tiene que aprender a oír lo malo. Tiene que aprender a oír el evangelio. La persona tiene que creer en Jesús realmente, de la forma correcta. Y tiene que entender el evangelio. Entonces yo a veces reitero mucho. Y no sé, quizás nadie lo diga, pero yo sí sé que yo a veces soy muy reiterativo en la misma situación, pero solamente porque sé que quiero transmitir, porque sé que es algo importante que el pueblo se debe de llevar. Porque hay alguien ahorita puede decir, uy, yo quisiera gozar de los beneficios que tiene Dios para mi vida, pero se va pensando en que quiere gozar de esos beneficios, pero no sabe cómo tiene que ser. Y entonces se olvida de si es impío, se olvida de si es justo, o cómo puedo dejar de ser impío y cómo puede Dios justificarme. Y entonces me voy queriendo algo sin obtenerlo porque no me lo dijeron, no me lo explicaron. Quizás a la primera quedé con duda, pero a la segunda lo agarré. Quizás en la primera no lo entendí, la segunda me quedó un poco de duda, pero a la tercera lo entendí. Y por eso es que nosotros a veces somos tan reiterativos. Hay un pasaje del apóstol Pablo, dice algo como así: no me canso de decirles lo mismo. Búsquenmelo por ahí, por favor. No me voy, de aquí no me bajo hasta que alguien no me busque. Filipenses 3, usted me lo puede leer, por favor. Dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me den molestia escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. A mí no me... Esto que estoy diciendo yo a mí no me es molesto. Y estoy seguro que para ustedes es seguro. Amén. Es importante, es determinante. Gracias, gracias. Ahí tengo el que me saca el apuro, ¿yo? Claro que necesitamos gente que nos saque el apuro, ¿verdad? Y es que a veces usted tiene tanto en la cabeza que no le llega y no le llega y no le llegó nunca, ¿verdad? Entonces es importante que a nosotros se nos diga, pero ahora, ¿qué es lo otro? Nosotros tenemos que ser, es que como me lo están diciendo a cada rato, no importa. No, es necesario que nos lo digan, pero que nosotros lo entendamos y lo apliquemos. Podamos empezar a salir de ahí. Entonces, dice Hechos, ¿quién lo leyó? Vanessa. Y con otras muchas palabras testificaba y los exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. La palabra salvar que encontramos en el texto de Isaías, las 4 palabras que estamos hablando de Isaías, se sacan de ahí. Es la palabra en el hebreo malat, así, malat, con T, la cual significa escaparse. Esa palabra salvar de Isaías significa escaparse. Eso quiere decir que todos aquellos que hemos oído el evangelio, por eso estaba diciendo lo que decía, todos aquellos que hemos oído el evangelio y creído en Jesús, hemos escapado de la condenación eterna y de los juicios que van a venir sobre esta perversa generación. Qué lindo, hemos escapado, pero ¿por medio de quién escapamos? Por medio de Jesucristo. No podemos escapar si no es por Él. Ahora la pregunta para terminar, y esta es una pregunta que solamente quiero que usted la escuche y se conteste usted mismo. ¿Ya usted es salvo? ¿Ya usted es justo? Así que usted diga: yo he entendido el evangelio. Yo soy salvo. No porque un día hice una oración, yo soy salvo porque un día escuché el evangelio y me libertó. Usted oyó en el evangelio de San Juan capítulo 5 y verso 24 que para que usted sea salvo tiene que pedir perdón. ¿No lo oyó? Usted oyó en el evangelio de San Juan capítulo 5 y verso 24 que para que usted sea salvo usted tiene que hacer una oración. ¿No lo dice? Para que usted sea salvo y justo, tiene que oír el evangelio. Es el que nos liberta. Hace que yo reconozca mis pecados. Yo tengo que reconocer que soy pecador. Pero la gente se ha ido engañada de que alguien vino, hizo una oración de fe y confió en la oración. Es que confió en la oración, no confió en Jesús.
Confió en que esa oración lo hacía salvo, pero no es la oración. A mí me hace salvo Jesús. Y entonces se fueron creyendo y les dijeron que ellos eran salvos y eran justos. Y yo tengo que aceptar que en algunos momentos cometí esos errores. Yo tengo que aceptarlo. Vuelvo a hacerle la pregunta. ¿Usted está seguro de que usted es salvo? ¿De que usted es justo? Si no está seguro, todavía está a tiempo de lograr escapar de la condenación eterna del infierno. Y solo lo podemos hacer por medio del Evangelio. Aún estás a tiempo de escapar de los juicios venideros sobre este mundo. Comience a oír la palabra, comience a oír el Evangelio, crea en Jesús. Y de esta forma, créame que todas las personas que no están seguras van a pasar de muerte a vida eterna. Así que es la decisión de cada quien. Si alguno quiere gozar de los beneficios del Señor como justo, ya sabe los pasos que tiene que seguir. Pueden ponerse de pie, por favor, el que pueda y lo tenga bien. Suscríbete a nuestro canal, El Evangelio Hoy.